persiste en la carrera. Hemos venido hablando durante 12 domingos de esta serie. Hemos entendido que nuestro entrenador es el Espíritu Santo, que nos ayudó para hablar temas, por ejemplo, de conociendo el propósito, corriendo con el propósito de Dios. Hablamos también de la importancia de abstenerse, de golpear nuestro cuerpo, de ser mortificadores de las obras de la carne. Y dentro de todo lo que hemos dicho es que hemos de resaltar los medios de gracia. Este tema no es un asunto de hay que ser, pues echarle ganas, ser mejores. No. Este asunto tiene que ver con realmente, hermanos, estar practicando los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? ¿Lo recuerda? A ver, dígame uno. La oración, ¿qué más? La práctica de la oración, ¿verdad? Por cierto, la oración no la usan muchos, Sí, todos sabemos, pero poco se ora. Todos sabemos que la Biblia, pero también poco la leemos. El ejercicio espiritual es ir de menos a más. Si usted y yo le digo, ¿sabe qué? Que necesitamos correr de aquí al puente de Fierro en San Cristóbal. No vamos a poder de entrada porque no estamos acostumbrados a esa disciplina. Es lo mismo. Pero si usted insiste, usted lee la palabra, la escudriña, empieza a orar, empieza a congregarse, porque muchos no tienen esa cultura de congregarse. Dan por hecho que ellos no tienen una congregación durante la semana. Ellos dan por hecho que los miércoles a mitad de semana no es su congregación. Y le digo algo, creo que muchos están perdiendo el tiempo en sus casas, gastando su tiempo en banalidades, porque ya hicieron una costumbre de que ellos no vienen hasta el siguiente domingo. Persistir en la carrera es hasta el final. Amén. Persistir en la carrera es hasta el final. ¿Sí? Muy bien. Muchas de las cosas que Dios me regaló en un seminario fue conocimiento, la gracia y el favor de Dios. Pero yo quiero decirles que el que les habla, la mayor escuela que tuve fue de un hombre que yo lo vi pastorear por más de 40 años. Que lo vi que era congruente con lo que hablaba en el púlpito y lo que vivía en su casa. Lo aprendí de un hombre que no solamente decía vamos a orar, yo lo veía orar. No solamente decía vamos a leer la Biblia, yo lo veía escudriñar la Biblia. Y aunque fuera un hombre muy ocupado, siempre tuvo tiempo para su casa, su familia. Y puedo decir que por todos como hijos nos interesamos. Él se interesó por nosotros, perdón. Y gracias a Dios porque esta mañana tengo la oportunidad de que esté con nosotros mi papá. Él es un hombre que en octubre, si Dios le da vida, cumple 90 años. Y gracias a Dios porque pues Él está aquí con nosotros. Papá, muchas gracias. Que tu vida que me enseñó a mí a vivir sea también la gracia de Dios. Hace como, no sé si 2 o 3 años atrás vino, no había hecho esto nunca. Quizás no lo vuelva a hacer, no tenga la oportunidad de hacerlo. Sabemos también que él me sorprendió un día cuando yo llego a casa de él y lo encuentro leyendo un libro que escribió el doctor Billy Graham, Bienvenido a casa. Casi le arrebato el libro y le dijo, papá, tú no tienes que leer este libro, pero entiendo que son parte de esas cosas que tenemos que también reconocer.
Muy bien, vayamos, y disculpen si rompí el protocolo de liturgia, disculpen. Vamos a Hebreos 12. Versículo 1. Dijimos que es la última plática que tendremos. De esta serie. Y dice el versículo 1: por tanto, nosotros también. Fíjese cómo inicia. Por tanto, nosotros también. ¿Por qué dice por tanto nosotros también? Porque él acaba de hablar en el capítulo 11 de todos aquellos hombres y mujeres que por la fe hicieron algo para el Señor, para la obra. Entonces, cuando el escritor a los hebreos dice por tanto nosotros también, está hablando de ese ejemplo que ya nos dieron en el capítulo 11. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. El tema de hoy es: corre hasta el final. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. Corre hasta el final. De nada serviría que nosotros contáramos historias del pasado, de haber hecho, de haber logrado, de haber participado, si nuestra vida cristiana en este momento no da fruto espiritual. Por eso es muy importante, iglesia, correr hasta el final. El escritor a los hebreos dice así: por tanto, nosotros también. Nos está retando la palabra. Nos está diciendo, así como esos hombres y esas mujeres del capítulo 11 a los hebreos, dice su palabra que ellos por la fe hicieron, trastornaron al mundo. Su palabra dice: nosotros también. Diga conmigo: yo también. Una vez más: yo también. Ok, ¿qué es lo que yo también tengo que hacer? Dice ahí que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Escúcheme aquí. Si usted lee el capítulo 11, usted dice: bueno, esos hombres ni los conocí. Bueno, esas mujeres solamente las he leído en la palabra. Pero escúcheme con atención. Alrededor de cada uno de nosotros ha habido hombres que han dado ejemplo de perseverancia, de fidelidad, de integridad hasta el final. Pudo ser tu padre, pudo ser tu madre, pudo ser tu abuelo, puede ser tu abuela. ¿Sabes una cosa? Esa es parte de la nube de testigos que hoy te están diciendo: tú también puedes. Corre hasta el final. Tú también puedes. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que no vamos a poder, porque lo estamos midiendo en nuestras fuerzas, lo estamos midiendo en nuestros logros, lo estamos midiendo en lo que nosotros tenemos a la mano. Pero no es así. Toda la escritura, vemos aquí cómo el escritor empieza en el capítulo 11 y siempre hay algo. Vamos por favor rápidamente al capítulo 11 de los Hebreos. En el capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe Abel. En el versículo 5 dice: por la fe Enoc. En el versículo 7 dice: por la fe Noé. El versículo 8 dice: por la fe Abraham. Por la fe, por la fe, por la fe. Seguimos avanzando y dice:
el 11, por la fe también Sara. Y seguimos avanzando y vuelve a decirnos que por la fe Rahab, por la fe Abraham, Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés. Y sigue avanzando y dice por la fe aún Rahab alcanzó gracia y favor. Fíjese cómo es el término: por la fe, no en la fe. Nosotros no tenemos más que una fe esperanzadora humana. Sé que saldré de esta, sé que mañana estaré mejor, sé que lo mejor está por venir. Esa es una fe esperanzadora humana. Pero Dios no te está hablando de esa fe esperanzadora humana. Él te está hablando de ese Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Y está diciendo algo: es en mí, es por mí, es por la fe. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos correr hasta el final, ¿qué tengo que hacer para verdaderamente correr hasta el final? Que hasta el último suspiro de vida alguien pueda decir: este hombre que ven en ese féretro, esta mujer que ven en ese féretro, fue alguien que me enseñó, que me dejó, que marcó mi vida, que algo vi en él. Por eso le digo, teniendo una nube de testigos. No solamente la Biblia habla de los testigos que están en Hebreos 11, sino habla de la nube de testigos que has tenido alrededor de tu vida. Un familiar, un amigo, un pastor, alguien que te ha mentoreado, alguien que te empujó. Esa es la nube de testigos. Y si Dios terminó una obra en ellos, esa misma obra, si Cristo está en tu vida, si Cristo está en mi vida, esa obra de la carrera las tendremos hasta el final y la vamos a correr con gozo y con alegría. Gloria a Dios. Ahora, el gran problema para esta carrera es lo que tengo ahí por el primer punto, por favor. Dice Hebreos 12:1: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Pero fíjese de qué tenemos que despojarnos: de todo peso. Y no habla del peso devaluado. No está hablando de dinero. No es un versículo para usarse en las ofrendas y un llamado a despojarse del peso. No, es un llamado a integridad, a fidelidad, a persistir. Pero dice ahí de todo peso. Y mire cómo lo separa: y del pecado. Quiere decir que el peso es un problema, y del pecado, ese es otro problema. Pero sigue diciendo el versículo que nos asedia. Es algo que nos asedia, es algo que no podemos solos. Ahora, cuando la Biblia habla de persiste la carrera, está hablando de quita de tu vida. Ese es el primer punto. Cualquier carga inútil, ese es el peso. Cualquier cosa innecesaria, ese es el peso. Cualquier obstáculo espiritual, ese es el peso. En las primeras lecciones que veíamos de esta serie, analizamos muy bien qué pasaba en los juegos de atletismo en el tiempo de Grecia. Y una de las cosas que hablábamos es que los uniformes de los que corrían eran muy pesados. No podían exhibir sus cuerpos, así que tenían que correr vestidos tipo corredores de la Sierra Tarahumara, como si usted los ha visto por ahí. Al pasar los años, esa vestimenta se hizo pesada. No se diga en natación, pesada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entró la industria, hizo
telas más ligeras, con menos gramaje, y empezó a hacer casi como si nada. Es decir, si tapan quizás algunos órganos de tu cuerpo, pero la tela es muy ligera. Entonces cuando aquí encontramos al escritor diciendo despojémonos de todo peso, está hablando que en nuestras vidas muchas veces hay obstáculos espirituales. No voy a poder, he pecado demasiado, tengo una vida desordenada. De aquí a que todo eso lo logro, de aquí a que todo eso pongo en orden en mi casa, sabes, lo estás pensando en tus fuerzas, lo estás pensando en lo que tú tienes como habilidad. Pero es necesario hacer lo que la Biblia dice, porque si queremos correr la vida hasta el final, amada iglesia, aquí hay una instrucción. No es algo si quieres, no es algo si aceptas, no es algo a ver qué pasa. Dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿cuáles son esos pesos que nos estorban? Esos obstáculos que nos estorban. Jesús fue claro en esto y lo dice de esta manera. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, versículo 24, por favor. Obstáculos que te pueden inmovilizar para avanzar hasta el final de la carrera. Jesús fue claro con sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, hay tres cosas que no son intercambiables. No son, bueno, de las tres solo tengo una. Bueno, de las tres solo me gustan dos. El paquete es completo. El llamado al discipulado, a seguir hasta el final de la carrera es este. Número uno, niéguese a sí mismo. Ese es un obstáculo. ¿Cómo nos vamos a negar a nosotros mismos? Si tenemos un ego, si tenemos logros, si somos alguien que ha estudiado, que tiene ciertos logros humanos, ¿cómo me voy a negar mismo? Me voy a negar a sí mismo. No es que dejes, sino es que no pongas tu mirada en esos logros. Gracias a Dios por lo que te ha concedido. Gracias a Dios por lo que Dios te ha provisto, te ha prosperado, te ha puesto en tus manos. Pero sabes, correr hasta el final es aún negarte a esos logros. No es que no los tengas. No, este no es un llamado como el llamado que Jesús le hizo a aquel hombre. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. No, este es un llamado a donde Jesús dice: niégate a ti mismo. Pero no solamente eso, toma tu cruz. Y en ese momento que Jesús está diciendo toma tu cruz, está hablando de un símbolo que era en ese momento visible para la sociedad. Tomar la cruz era un símbolo de humillación, era un símbolo de maltrato. Jesús les está diciendo: toma tu cruz. Y no está hablando de una cruz en la que dices: bueno, pues es que tengo cáncer, tengo diabetes, esta es la cruz. O tengo un marido, o tengo una esposa que no sé qué hacer con ella, esta es la cruz. No está hablando de esa. Ninguna de esas cosas son la cruz de Cristo. Cuando habla de la cruz de Cristo, está hablando de negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. No seguirle cuando yo creo, no seguirle cuando a mí se me ocurre, no seguirle cuando ahora sí es que estoy enfermo. Oren por mí, iglesia, llama a ver qué red de oración que está haciendo. Amados, te estás equivocando. Jesús no es la Cruz Roja,
ni es el apaga incendios. Él no es bombero. Jesús es el redentor, el dador, el rey del universo, el que comanda todas las cosas. Tenemos que entender que el que me está diciendo esto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, es algo muy serio que tengo que hacer. Y es una decisión, es una decisión. Todos los días debemos parecernos más a Jesús. Si cada día que pasa te pareces menos, tu destino no es el cielo. No te engañes. Te gusta, vienes, pasas lista, se siente rico. ¿Por qué no? Formas parte de la hacienda del pueblo, tu casa. No sirve. Es Cristo. Es Cristo. Es Él. Amén. Ahora, fíjese lo que dice Romanos 8:13, por favor. Romanos 8:13. Dice la palabra del Señor así: porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, o sea, no es en mis ganas, no es en mis fuerzas, por el Espíritu, el entrenador, ahí está el entrenador, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el que me va a ayudar, ahí está el que me va a capacitar, ahí está el que me va a decir en el tiempo de la angustia: saldrás de esta, estás en mis manos, no te preocupes, yo estoy contigo. El Espíritu Santo. Y por ese mismo Espíritu Santo dice así: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Dice ahí: viviréis. Amén. Entonces todo peso tiene que ver con obstáculos espirituales. Todo peso tiene que ver con aquellas cosas innecesarias con las que muchas veces viajamos. Por eso le he dicho en los últimos domingos: viaje ligero. Si va a la eternidad, viaje ligero. Si va a la eternidad con Cristo, tenga su pasaporte en la mano, que esté visado y que no hay de qué decir en el momento de la aduana: usted no puede. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de dejar de ser fachada a ser reales. ¿Será fácil? No. Y por eso es que muchas veces de repente podemos incluso hasta inventar que estamos ocupados de otras cosas, pensando que eso también es la obra de Dios. Y lo que más quiere Dios hablarte siempre es hablar a nuestras vidas y decir: mira, este es el camino, andad por él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire la renuncia que hizo Pablo ante todo esto que él cargaba. Filipenses capítulo 3, versículo 8, por favor. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, no que no le sirvieran, no que no fueran útiles. Dios te concedió llegar, lograr, estar en la universidad. Usa todo eso para su gloria. ¿Tienes alguna maestría, alguna habilidad manual? Usa todo eso para la gloria de Él. Señor, ¿cómo te honro en lo que tú has puesto en mis manos? ¿Cómo lo hago? Pablo lo decía: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué? Perdió todo. Perdió sus credenciales, perdió su prestigio. Era un fariseo, era hijo de hebreo de hebreos, era un hombre que tenía un tremendo nombrezote: Saulo de Tarso. ¿Quién no conocía a Saulo de Tarso?
Todo mundo escuchaba a Saulo de Tarso, porque no era ningún aprendiz. Era un hombre que había estudiado en la mejor universidad de Jerusalén. Era un hombre que había estudiado a los pies del mejor hombre de aquellos días, a los pies de Gamaliel. Así que en esos logros Pablo dice algo: lo he perdido todo. Ahora, cuando él dice lo he perdido todo, él está diciendo algo. Él dice: lo he perdido todo porque me queda claro que tengo que seguir corriendo hasta el final. Eso Pablo lo tenía claro y lo hacía con toda claridad esto. Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Quita de tu vida toda carga inútil. No pierdas el tiempo en lo que no tienes que perderlo. Si aún estás cargando con responsabilidades ajenas, pide a Dios sabiduría y deshácete de esas cargas ajenas. Pide a Dios sabiduría y dile: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que sacar tiempo para escudriñar, para congregarme, para estar más tiempo en oración? Ayúdame, Dios. Dame tu gracia, dame tu favor. Pero entonces el despojarme del pecado es algo real y tiene que ser visible. Dice la Biblia, Isaías 55, versículo 7. Lo leo ya sin comentar para entrar al segundo punto. Isaías 55, 7 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Déjalo. Deja esas cosas impías, deja esas prácticas pecaminosas. Renuncia, dale la espalda a vivir bajo hábitos carnales. Que cada día tu espíritu se regocije. Que cada día el Espíritu Santo hable a tu oído, hable a tu espíritu y te diga: hijo, esfuérzate, lo vas logrando. Esfuérzate, hija, sí se puede, porque yo te voy a fortalecer. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir. Todos tenemos una pasada manera de vivir. Todos tenemos una manera pasada de vivir. En cuanto a esa pasada manera de vivir, dice: despojémonos del viejo hombre. ¿Por qué urgentemente tengo que despojarme del viejo hombre? Porque ese viejo hombre está intoxicado, está viciado. Es un hombre viejo que le gustan las cosas carnales, naturales y aún las no espirituales. Está viciado, no le gusta lo espiritual. Tú soportas más tiempo quizás viendo una película en Netflix donde tu carne está recibiendo lo que le gusta a tu carne. Pero qué difícil es decir: bueno, creo que ya lleva 50 minutos hablando este hombre, ¿a qué hora se calla? El hombre viejo, hermano, por naturaleza es maleducado. El hombre viejo por naturaleza no le gusta. No trates de educar a tu hombre viejo. Tu hombre viejo necesitas matarlo. A tu hombre viejo necesitas todos los días hacer lo que dice la Biblia: despojémonos del viejo hombre. Y dice ahí que está viciado.
Termino la parte final de Efesios 4:22. Está viciado. ¿Y por qué está viciado? ¿Por qué está intoxicado? Porque a él le gustan los deseos engañosos, las cosas ficticias. A ese hombre viejo lo engañamos con espejitos, y con esos espejitos el hombre viejo se entretiene en las novedades, en lo actual. El hombre viejo dice: wow, pero el hombre espiritual empieza a ver cosas diferentes. El hombre espiritual puede estar en un viaje sobre Europa, en las diferentes naciones, y el hombre espiritual en todo tiempo está honrando al que le permitió hacer ese viaje. Yo sé que hoy hay muchas promociones, por ejemplo, de venga, únase a nosotros para ir a Tierra Santa. Esa es la primera mentira. Sí es tierra, pero no es santa. Ese es un invento humano para que la gente diga: wow, qué tremendo. Y muchas veces, hermano, cristianos dicen: es que yo quiero ir porque quiero bautizarme en el Jordán, a ver si así, a ver si así, a ver si así, a ver si así. ¿Qué? Vas a regresar siendo el mismo sapo, solo remojadito. Si Dios le da la gracia de ir, le digo algo: hágalo. Pero que cuando estés en esos lugares, lo único que digas: Dios, aquí estuviste. Jesús, aquí te paraste. Desde aquí me dijiste: consumado es. Pero si al regresar lo único que fuiste ilustrado en forma cultural, de nada te sirvió. La carrera tiene un propósito, y lo tiene ahí en la parte final del versículo 12:1. Dice: despojémonos de todo peso que nos asedia, ¿verdad? Y del pecado, dice, que nos asedia. Pero vamos a la segunda parte del versículo. Y la segunda parte del versículo tiene así: corramos con paciencia. Estamos en el 1, hijo, por favor. Versículo 1, gracias. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí hay algo que es muy importante que usted y yo lo entendamos, y este es el segundo punto. Persiste, porque tu carrera tiene propósito. La carrera del evangelio es una para todos. La meta para la vida cristiana es la misma: Cristo. Cuando lleguemos al cielo, al primero que vamos a ver no es a Dios, es a Cristo. A Cristo. Porque fue Cristo el puente entre el pecado y la maldad. Él, no teniendo acceso a las cosas espirituales, Él rompió la barrera. Y dice entonces la palabra ahí: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Y mira cómo esos hombres y esas mujeres de Hebreos 11, cada uno corrió su carrera. Cada uno corrió su carrera. Mi carrera es diferente a la tuya. Yo tengo un propósito, tú tienes otro propósito. Cumple el propósito de Dios. No imites la carrera de otros. No digas: es que a mí me gustaría la carrera de aquella persona. Cada uno tiene una carrera. Pero del principal propósito de la carrera es que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese es el principal. Persiste, tu carrera tiene propósito. Persiste, tu carrera tiene propósito. Mire, quiero que vea, por favor, cómo había un propósito. Vamos, por favor, a Hebreos 11. Vamos a darle una rápida leída y también ahí comentada con el favor del Señor. Mire el versículo. Empecemos en el versículo
Versículo 5. Fíjate cómo Enoc tenía una carrera. Y cuando él termina la carrera, lo único que se dice de Enoc, estoy hablando de Hebreos 11:5, dice: agradó a Dios. Ahí dice: traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Había un propósito en esa carrera. No sé si corta, si larga, o larga, corta, pero Enoc cumplió el propósito. Al final de la carrera se escribe de Enoc que agradó a Dios. Ahora, así podemos ir leyendo la Biblia, la vida de Noé, la vida de otros hombres, pero me llama mucho la atención, fíjate, la vida de Moisés. Hay un propósito. Quiero que vaya, por favor, del versículo 23 en adelante. Un propósito. Dice el 23. Vamos leyendo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hay un propósito. Fue salvado de las aguas, fue salvado de la muerte a través de un propósito. ¿Por qué no morimos al nacer? Porque había un propósito. Sigue el propósito de Moisés, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y aquí tenemos que verlo de 2 maneras: en edad, pero también en logros. Y uno de esos logros, hermanos, que él tenía era la oportunidad de ser alguien en un imperio que en ese momento era una potencia mundial, y que no era cualquier país. Egipto. Había habido un crecimiento de astronomía, de arquitectura, desde los egipcios. Pero dice la Biblia que aún Moisés, habiendo estudiado en la Universidad de Egipto, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. La palabra rehusar tiene que ver con renuncio. Renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo? Sé que muchas veces somos confundidos en estos logros humanos y pensamos que nuestra vida sería diferente si tuviéramos el apellido Rockefeller y no sé cuántos otros apellidos de renombre mundial. Pues este hombre tenía el apellido de la hija de Faraón. Todo mundo lo conocía como el hijo de la hija de Faraón. Así que de entrada, inmediatamente, él podía haber sido el secretario de gobernación. No de un país, de un imperio. Pero mira lo que había en el corazón de Moisés. Renunció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y mira lo que escogió, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, la vida cristiana tiene una particularidad, y espero que lo entienda desde la óptica bíblica. Nuestras vidas tienen que ser quebrantadas. Mientras tengamos más yo que de Él, no le somos útiles.
Mientras tengamos más yo, somos hombres y mujeres que no le somos útiles para el llamado que Dios tiene. Hasta que nos quedemos sin logros. No que te quedes en pobreza. No está hablando de eso. Está hablando de lo que dijo Pablo: lo tengo por pérdida. Moisés dijo: no me interesa. Escojo ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Renunció a la mesa de Faraón, a los mejores vinos, a las mejores telas, a las mejores vestimentas. ¿Y sabes qué escogió? Irse al desierto. Nuestras vidas, cuando son quebrantadas, son llevadas al desierto. Cuando nuestras vidas son quebrantadas a través de la situación familiar que se vive, a través de la situación en el matrimonio que se vive, somos llevados al desierto. Y cuando somos llevados al desierto, somos quebrantados, porque no nos queda otra más que mirar al Redentor y decirle: Dios mío, ayúdame. Pero mientras estamos rodeados, como lo dice la palabra, de deleites temporales, ¿quién quiere sufrir? Nadie. ¿Quién quiere pasar por el fuego? Nadie. Por las aguas para quedar inundado, menos. Pero vemos a Moisés, que él entendió su propósito y él mismo escogió. Supo oír al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo: Moisés, tú no eres para vivir en los deleites temporales de pecado. Yo te diseñé para otra cosa. Así que vayámosle preguntando al Espíritu Santo: ¿para qué me diseñaste, Dios? ¿Para qué me diste este logro? ¿Para qué me diste el que tenga esto, el que posea esto, esta habilidad o este logro universitario? ¿Para qué, Señor? Y en ese momento Moisés dijo, escogió. Ahora dice el 26, fíjate su mayor riqueza que era: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero mira, ¿dónde estaba puesta su mirada? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Celebró la Pascua, salió de Egipto. Pero mira el 27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey Faraón. No era cualquier ejército, era el mejor ejército del mundo, armado con carruajes, con todo lo que tenía, flechadores y todo el ejército que en ese momento tenía. Egipto no tuvo miedo, porque se mantuvo. Fíjate dónde se mantuvo: fiel a su llamado, fiel a seguir corriendo la carrera, no importa, fiel hasta el final. Y mira dónde estaba su mirada: se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? Dios es espíritu. No lo ves en el dolor. No lo ves en el momento en que estás pasando. Es más, nos sentimos desventurados. Y para colmo nadie llama, para colmo nadie dice: voy a estar orando.
En ese desierto es de donde salen las mejores cosas para enseñar a otros. Debo decirle algo. Las mejores revelaciones y mejores cosas, al escudriñar la palabra, las he recibido en el tiempo del desierto, solo, con desesperanza. Creo que ya no hay solución. Sería mejor correr, sería mejor salir corriendo. Y en ese desierto Dios empieza a hablarte. ¿Por qué? ¿Por qué urge hablarte? Porque lo que Él quiere es que tú y yo cumplamos el propósito. Persiste, porque tu carrera tiene que propósito. Amén. Quebrantamiento va a haber, sí. Mire el nivel de quebrantamiento. Quiero que vaya a Hebreos 11, del 32 en adelante, para ir cerrando en esta mañana. Mire el quebrantamiento. No le huya. No. Él quiebra nuestro yo. Lo primero que Él quiebra es nuestro yo. Porque pensamos que mi nombre y mi apellido cuentan. Y Dios dice: ni tu nombre ni tu apellido me sorprenden. Yo quiero usar tu hombre interior. Yo quiero revelarte palabra al hombre interior. Al hombre viejo, sujétalo. Al hombre viejo, no le des las cosas que le gustan. Y en ese quebrantamiento, algunas veces el quebrantamiento puede ser en tu área de finanzas. Pero si yo recuerdo que antes de que yo me reuniera en la hacienda, todo estaba bien. Mi empresa, mi negocio, mi consultorio, mi taller, todo eso tenía y no había problemas. Ahora, ¿por qué? Está siendo quebrantado. Porque Él quiere ver ¿qué tanto has aprendido? ¿O qué tanto yo he aprendido de la fe en Jesucristo? Él es el autor y consumador de la fe. Si lo único que tuvieras es una habilidad y de repente tuvieras un gran accidente en una de tus manos, dirías: ya no puedo hacerlo. Pero aún en medio de eso, al quebrantarte, Dios te dará la salida. Recuerdo a un hombre, y esto es real, lo escribe Tim Bond en uno de sus libros. Y este hombre estaba en una silla de ruedas. El poder del evangelio y la fe lo alcanza. Y él oía cómo la gente le decía: vamos a salir a evangelizar, vamos a tocar puertas, vamos a ir a tal barrio de Nueva York, y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y ese hombre, sentado ahí en su silla de ruedas, oía cómo el llamado, y los hombres y mujeres se levantaban y iban y hacían. Y él se quedaba sentado siempre y decía: ¿yo qué puedo hacer desde esta silla de ruedas? En ese quebrantamiento de este hombre, Dios un día le dijo, a través de su Espíritu Santo, el entrenador:
O sea, no saques al entrenador de tu vida. Él tiene que estar en todo tiempo y en todo momento. El entrenador le dijo: ¿por qué no de este folleto mandas a hacer millares de folletos? Y él dijo: ¿y para qué voy a mandarlos a hacer si no puedo salir a distribuirlos? Él vivía en un edificio de Nueva York. Era alto el edificio, y el Señor le regaló la experiencia y le dijo: mira, cuando te traigan esos folletos, ahora te vas a acercar a tu ventana, y a medida de que la mañana crece y vas a pedir al Señor que la gracia y el favor tuyo de Dios en tu vida, entonces vas a sacar los folletos y los vas a empezar a lanzar. Que el viento se los lleve, pero está orando por el que va a recibir. Dice él que había momentos en los que él, distribuyendo el folleto, él estaba en ese éxtasis espiritual, y él se sentía como si él estuviera caminando entre las calles de Nueva York. Pero él se daba cuenta: no, yo estoy sentado aquí, no me puedo mover. Uno de esos folletos cayó un día en las manos de un hombre delincuente, Nicky Cruz. Y usted puede seguir la historia a través de la película La Cruz y el Puñal. Y uno dice: ¿cómo? ¿De algo que no servía? Mire estos hombres. Vamos al versículo 32, por favor. Mire el quebrantamiento y la humillación. Hebreos 11, del 32 en adelante. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero mira la vida de estos que acaba de mencionar. El 33. Por la fe conquistaron ¿qué? ¿Hicieron qué? Hablando de los reyes. ¿Alcanzaron? ¿Taparon boca? ¿Apagaron fuegos? ¿Evitaron filo de espada? ¿Sacaron fuerzas de la debilidad? ¿Y dónde fue donde se hicieron grandes? Pero no habla de una grandeza humana, sino habla de una grandeza del hombre espiritual creciendo. Amén. Tú no te vas a hacer fuerte, ni tus músculos espirituales se van a ejercitar si tú estás en el cuartel. En el cuartel ni cuenta te das de lo que pasa afuera. Pero cuando salgas a la batalla, cuando aparezca lo inesperado en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, ahí es donde realmente tu vida, mi vida, será quebrantada. Estos hombres los despedazó la fe en Cristo. Gedeón, no me gusta tu pensamiento. ¿Qué pensaba Gedeón? ¿Qué pensaba Gedeón? Toda la vida Gedeón había visto cómo su papá, su mamá sembraban la tierra y nunca cosechaban, porque llegaban los ladrones, saqueaban los campos, los dejaban sin trigo, los dejaban sin alimento. Y Gedeón así creció, así creció, así creció Gedeón. Y Gedeón fue expuesto al propósito de Dios. Y Dios le dijo a Gedeón: no me sirves así. Así que lo primero que necesito es que cambies tu manera de pensar. Así que cuando el Señor llega con Gedeón y le dice: hombre esforzado y valiente, él dijo: ¿a mí? ¿Tú me estás hablando a mí? Si cada año me escondo de los que vienen a saquearnos, cada año me escondo de los que vienen a robarnos en el campo. Gedeón, entra en mi propósito. No está diciéndote la Biblia que dejes matrimonio, que dejes hijos. No me salga usted con muy inspirado por el Espíritu Santo. Si tú no regresas a hacer lo primero de tu llamado, porque antes del llamado que Dios da siempre hay un propósito.
Entonces, en ese propósito es que uno tiene que entender lo que Dios nos dice. Porque mira el versículo 37, cómo lo dice. 37, fueron apedreados, aserrados. ¿Te puedes imaginar a Isaías siendo cortado por la cabeza, aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y mira qué pensaba el mundo de ellos, de los cuales el mundo no era digno. ¿A quién sientas a tu mesa? A los que son dignos. ¿Sentarías a tu mesa a un indigno? No. Pues Dios dice: todavía no me sirves hasta que no pienses en el hambriento, en el sediento, en el desfallecido. Entonces tendrás mi propósito. Amén. Ahora, la parte final del versículo 12:1 dice así: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No sé cuántos años, pero hay una carrera. Hay una carrera. Hay una carrera. No sé cuántos años, pero hay una carrera. El tema principal de esto es que lleguemos al final de la carrera como hombres y mujeres valientes, enfrentando los retos. Lo primero que Él te dio es la responsabilidad de una casa, de una familia. Enfrenta los retos. No es casualidad el comentario que hacía hace un momento el hermano Saúl. Realmente estamos en crisis en la vida de esos jovencitos. Los mentores, Señor, danos gracia. ¿Cómo les enseño el evangelio? Mientras nosotros como padres estamos pensando en que, bueno, ya se fue a la universidad, pues que sea un doctor. Te voy a decir algo: ya no ores por eso, que sea cristiano, porque puede ser un médico, puede ser alguien grande, como llegó a ser Moisés. Tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, pero sigamos corriendo la carrera hasta el final. Amén. Prosigamos a la meta. Preparémonos para la competencia. Ten paciencia ante las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Sigue corriendo la carrera cristiana. Si eres maltratado, señalado o muchas veces humillado, no reniegues. Voltea a Cristo, que es perfecto. Él tiene un plan y un propósito perfecto. Gloria a Dios. De tal manera que tengamos un buen final. ¿No lo cree? Póngase de pie, por favor, y vaya abriendo